Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, entonces vamos a leer juntos capítulo número 11 de Juan, desde el versículo número 1. La palabra de Dios dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde era? De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, viene al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esta narrativa que hace Juan tiene una intención clara y es justamente el creer. Cuando tenemos que asistir a algún sepelio, siempre viene a mí aquella palabra que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, porque la muerte de un ser amado, o tal vez la muerte injusta, puede traer desánimo al corazón o falta de esperanza. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalónica, justamente cuando enfrentan la muerte de los suyos, aquellos que creen en Jesús han sido perseguidos y les han dado muerte por su fe en Cristo, Pablo les dice algo que no solamente aplica para la iglesia de Tesalónica, sino también para nosotros hoy en día. Y él les dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y es que la muerte, la separación de un ser amado trae muchas veces como un desánimo al corazón, tristeza al corazón. Pero en este caso, estas hermanas descubrirían y los discípulos descubrirían y los que reciben esta carta hoy también podemos descubrir que sin importar el momento de la muerte, en Cristo hay vida eterna. Así que vamos a ir poco a poco y veamos quiénes eran los que narra justamente Juan en este relato. Si nosotros vemos el versículo 1, nos da un poquito acerca de los personajes. Tenemos a Lázaro, que entendemos de dónde es, de Betania, y también vemos a quién más, a María y a Marta, su hermana. Y de hecho viene algo interesante, el verso 2, Juan pone como una pequeña aclaración, un comentario y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba muerto, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies sus cabellos. Ahora viene algo interesante aquí. Hablando de manera cultural, aquí da una pista de que si alguien en algún momento tendría alguna duda, tienen un dato de una persona que lo vivió. Por eso Juan lo identifica claramente, porque si en el corazón de aquellos que reciben la carta queda alguna sombra de duda, miren, ahí hay una mujer que lo puede contar todo. Y vaya que las mujeres tienen el don de contar las cosas. ¿Amén o no? Voy a salir hoy día apedreada aquí. No. Pero hay una testigo. Y Juan está mostrando claramente quiénes son los que están presentes y quiénes son. Había testimonio de ellos y ellos podrían saber quiénes fueron los que vivieron este tema. Pero no solamente descubrimos, ya veo que las hermanas me están viendo raro, pero no solamente que descubrimos quiénes eran, sino lo que significaba para Cristo estas personas. Si nosotros vemos, en cambio, en los versículos número 3 y 5, miren lo que nos da justamente Juan. Verso 3 dice, enviaron pues
a las hermanas para decirle a Jesús, Señor, aquí el que amas. Póngale un corazoncito si usted quiere esa palabra. Aquel que amas está enfermo. Y el verso 5 Juan lo vuelve a decir y dice así, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es interesante las dos palabras que se utilizan aquí. La que vemos en el versículo número 3 es la palabra fileo y es este amor de amistad. Pero Juan no solamente está diciendo que Jesús amaba como amigos, en este caso a Marta, María y Lázaro, sino que la palabra del verso 5 tiene un peso mayor. Cuando dice que les amaba, usa la palabra ágape o agapao. Y esta palabra tiene mayor peso porque habla de un amor sacrificial que se entrega por completo sin esperar nada a cambio. Y este justamente es lo que nos muestra un poco como el escenario, porque Juan empieza a relatar algo interesante. Les amaba grandemente a esta familia. Y aquí nace una pregunta. ¿Por qué Jesús llega tarde? ¿Por qué en el relato, cuando a Jesús se le da la noticia, Él no actúa de manera inmediata, espera días y luego va? Y esto es algo interesante porque Juan ya nos viene mostrando que Jesús no se mueve por voluntad de hombre o por un sentimiento. Jesús se mueve por la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, revisemos o recordemos un poco lo que Juan nos describe en las bodas de Canaán. ¿Recuerdan? Llegan a la boda y ¿qué había pasado en ese tiempo? ¿Qué se había acabado? El vino. ¿Y qué le había dicho María, la madre de Jesús, a Jesús? Le dice, ya no tienen vino. Haz un milagro. Y Jesús responde algo sorprendente. Le dice, ¿qué tienes conmigo? Aún no llega mi tiempo, no llega la hora. Qué increíble ver que Jesús no se mueve por voluntad humana, sino por la voluntad del Padre. Y así también vemos cuando los hermanos de Jesús, en el capítulo 7 de Juan, llega a una fiesta y los mismos hermanos de Jesús le dicen, a ver, tú haces todas estas señales, anda a la fiesta y muestra todo lo que haces. Y Jesús nuevamente le dice, no ha llegado mi hora. Entonces comprendemos aquí que Jesús no es que llega tarde, sino que Jesús se va moviendo en la voluntad de Dios. Y ahora viene un punto importante. Justamente Él llega a decir esto, que esta enfermedad, verso 4, léalo conmigo, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús tenía claro lo que iba a pasar y Jesús tenía claro qué es lo que tiene que suceder. Y es que aún a través de esta situación, Él tendría que ser glorificado, el Padre tendría que ser glorificado. ¿Y por qué más podríamos pensar que llega tarde? Hay 3 puntos. Y es lo que dice justamente el versículo número 15. Miren esto de aquí. Jesús les dice claramente en el verso 14 que Lázaro ha muerto. Y el verso 15 llama la atención porque dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Vámonos a Él. Entonces detrás de esto también hay una intención de glorificar a Dios, pero también de que los discípulos puedan creer. Diga conmigo, creer. Hay esta intención de creer. Jesús ya viene discipulando a los suyos. Y justamente en el capítulo número 10, venga, retroceda un poquito. Hay algo que Jesús habla directamente al corazón de los discípulos para que los discípulos puedan tener confianza, paz, creer, fe en Cristo Jesús. Pero las palabras de Jesús no son como al azar o al viento sin ninguna intención. Él quiere mostrar quién es Él y deben confiar en quién es Él. Y miren lo que dice justamente en el versículo número 25 en adelante, o 24 en adelante. Dice,
Y le rodearon los judíos y les dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le responde y les dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. Y aquí viene el punto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué fuerte declaración. Jesús está diciéndoles ahí que Él es quien da la vida eterna. Y hay otro punto importante, que puesto en las manos de Jesús, puestos en las manos de Dios, nadie podrá arrebatarnos de Él. Queridos amigos, en los tiempos era fácil ir en los caminos y no había alumbrado eléctrico como en ciertas partes de la ciudad hay. Claro, yo le invito a usted a ir con su celular, baje el vidrio, pase por la bahía, saque su celular. ¿Cuál va a ser su temor? Que se lo roben, se lo arrebaten de la mano. De hecho, hoy en día este concepto de seguridad a nosotros nos tiene como que preocupados porque no nos sentimos seguros en ningún lado. Es como nos pueden robar en cualquier momento. Uno ya no sabe qué esperar de este mundo. Trump se pelea con China, China se pelea con Trump, que voy a preparar una mega fusil más grande que la que cayó la bomba en Tokio. Novoa se pelea con México. Bueno, es un relajo la vida, literalmente es como que todo es un caos, no sabemos qué esperar y la inseguridad puede estar presente en todos los ámbitos. Pero hay en un solo lugar, una sola persona, donde usted y yo podemos estar, diga conmigo esto, completamente seguros. Y Jesús está diciendo esto. Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen, mis ovejas están en mi mano y nadie va a arrebatar a mis ovejas de mi mano. Y ojo, yo les doy vida eterna. ¡Qué declaración! Entonces Jesús no es que llega tarde porque es la hora ecuatoriana, no. Jesús llega a tiempo porque no se mueve bajo algún sentimiento, se mueve bajo la voluntad del Padre. Él sabía que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para glorificarse a sí mismo y glorificar al Padre. Pero tiene una intención fuerte también y es para que puedan creer. Para que puedan creer. Ellos pueden estar seguros, queridos amigos, porque Jesús tiene el control aún más allá de la muerte. Y ahí es cuando nosotros empezamos a revisar como que este segundo punto donde Jesús literalmente, y venga conmigo en el verso número 25, entre la conversación entre Marta y Jesús, Él les llega a decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Y cierra con una pregunta confrontante. ¿Cuál es? ¿Crees esto? Ahora, ¿quién es Marta? Porque es interesante poder observar el personaje que aparece aquí. Entonces, tal vez Juan nos muestra un poquito de quiénes eran, pero Lucas nos extiende un poco más. Si nosotros revisamos el texto de Lucas 10, van a aparecer justamente estas dos hermanas, Marta y María. Y María toma una posición de que cuando llega Jesús, ¿qué hace ella? Se sienta y le escucha. Pero no así Marta. Marta era un poco más, llamémoslo de esta forma, servicial, por no decirle afanada. De hecho, no se sienta ofendido, pero Jesús mismo le dijo así a ella. Entonces, Marta era esta mujer que estaba en todas. Subía, bajaba, servía, barría, trapeaba, se caía algo, cogía. ¿Qué necesitan? Necesitan esto. Un espíritu servicial increíble. Una mujer, no con una fe perfecta, pero sí con una fe sincera.
Y esto nos lo deja ver justamente el conversatorio que Marta y Jesús tienen. Porque desde el momento en que Jesús ya llega, ¿cuál fue la primera frase que sale de los labios de Marta? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella cree en Jesús. Ella tiene confianza en Jesús. Y de hecho esta conversación se vuelve más interesante porque miren lo que le dice ella en el verso número 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice lo siguiente, tu hermano resucitará. ¿Y cuál es la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella está creyendo en Jesús a pesar de su dolor. Y esto es una fe sincera. Queridos amigos, Dios no está buscando gente con fe perfecta porque no existe la fe perfecta. No nos podemos creer como que los super fe, sino la sinceridad en nuestros corazones se puede expresar aún con fe hacia nuestro Señor, y es lo que ella está haciendo. Y Jesús declara justamente que Él es la resurrección y la vida, el verso 25. Luego le dice que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, y le dice, ¿crees esto? Y a pesar de todo, miren lo que responde esta mujer. Jesús le dice ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido ¿a dónde? Al mundo. Pero hay algo interesante que Jesús debería afirmar en el corazón de Marta. Su fe es sincera, no perfecta. Pero hay algo interesante que Juan saca a relucir en el verso número 39. ¿Qué nos deja ver Juan aquí? Cuando Jesús dice lo siguiente, quiten la piedra, ¿quién sale nuevamente ahí? Marta. Y miren lo que dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días. Y aquí viene algo interesante, porque Jesús tenía que afirmar algo en el corazón de ella, a pesar de cualquier cosa cultural. ¿Por qué digo de algo cultural? La creencia judía en la época era la siguiente. Cuando alguien moría, el alma se quedaba como que cerca, ahí mismo, en el mismo sepulcro, cerca rondando al lado del cuerpo, por si acaso hay alguna resurrección. Pero ya en el 4.º día, en la creencia era que ya no podía resucitar porque el alma se había ido. Algunos se ríen y dicen, qué raro eso. Aquí es igual. Sino, ¿por qué se le pone a un niño una pulsera roja para que no lo ojeen? Similares, ¿verdad? ¿Por qué usted no va a la playa en Semana Santa? Se vuelven pescado. Queridos amigos, en la cultura hay tantas creencias. No, y esto es serio, porque muchos, la verdad, podrían no comer carne el día viernes, porque tienen esto en su mente, han crecido con esto, o literalmente no baja a una playa en una semana como esta. Porque hay un peso, quieran o no, hay un peso cultural. En cierta ocasión, un primo, Chiqui era muy pequeña aún, y Elianita nació con unos ojos grandotes, así, eran azules en esa época, pero después le cambiaron, ¿verdad? Entonces, azules, entonces todo ni persona que era, uy, qué lindo esos ojos, porque era más ojos que cuerpo, literalmente era así. Un primo, a quien ya el evangelio estaba siendo sembrado en el corazón de él, estábamos en un restaurante, entonces dice, primo, me dice, póngale la pulserita roja, dice, le van a ojear a la bebé. Yo le digo, no, le digo, primo, yo no creo en eso. Y él dice, yo tampoco, pero por si acaso. Entonces Jesús tiene que afirmar el corazón de Marta, y no solamente el de Marta, sino de todo aquel que se acerque a esta escritura. Porque aquí hay una sola verdad, y es la declaración que Jesús hace. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida.
el que cree en mí no muere eternamente. Esa es la declaración de Jesucristo y tiene que enseñar esto también a sus discípulos. Pero aquí viene algo importante. Yo quisiera releer el versículo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí viene lo que quisiera resaltar. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es una pregunta confrontante, porque Jesús va mucho más allá, aún de lo cultural, de lo que cualquier persona pueda tener en mente. ¿Crees esto? La audiencia de Juan en su época ya empiezan a vivir persecución. Pero no solamente ya en la época en la que Juan es mayor, sino que Juan lo experimenta y lo vemos en el libro de los Hechos, en todo este relato de que cuando Cristo asciende y viene el Espíritu de Dios y los apóstoles, discípulos empiezan a salir y predicar el Evangelio. Queridos hermanos, algo que se repite siempre, el Evangelio llega, se siembra en el corazón, la gente reacciona ante él y empieza a haber persecución. Empieza a haber molestia, claro, porque la luz en la oscuridad molesta. Entonces, cuando llega la verdad, normalmente empieza a haber esto. Y Juan lo ha vivido. De hecho, Pedro y Juan salen, hacen un milagro con un hombre que estaba en el templo y lo levantan. Bueno, en el nombre del Señor le dicen que se levanta, deja de ser cojo, y empezaron a perseguirle porque sanaron a un cojo. Literalmente, porque lo hicieron en el nombre de Cristo. Él sabe de primera mano lo que significa el dolor de la persecución. No quiero imaginarme cuántos amigos tuvo que haber enterrado el apóstol Juan, porque de hecho él fue uno de los últimos en morir de los apóstoles. Cuántas noticias tuvo que haber él recibido, tal vez cuando Pedro también fue llevado a la muerte por causa de la fe. O cuando veo a un Esteban que literalmente recibía sobre su cuerpo piedras hasta el punto de morir. Entonces, esta pregunta es confrontante. ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús debe aprender a no temerle a la muerte. Y es que la muerte, queridos amigos, es algo que ha embargado el corazón del ser humano. De hecho, hay una frase de un hombre llamado Albert Camus que dice: no habrá paz perdurable en el hombre hasta que la muerte sea ilegal. Mucha gente va al psicólogo por temor a la muerte. Mucha gente no emprende algo por temor a la muerte. Muchas personas dejan un ministerio por temor a la muerte. Porque la muerte embarga y te subyuga para no dejar salir, para que no se pueda hacer. Me encanta la respuesta de Marta, porque Marta está experimentando la muerte de su propio hermano. Pero Jesús le está diciendo: ¿crees esto? ¿Y qué es lo que dice ella? Sí, creo. Y yo quiero hacerle esta pregunta hoy a usted. No quiero que la responda ni que nadie me diga amén. Pero ¿ha llegado usted a tener en su corazón tal confianza en la persona de Cristo que puede sin temor enfrentar cualquier reto que traiga el Evangelio? Porque ya no le tiene temor a la muerte, porque ha creído que Jesús es la resurrección y la vida. Marta es sincera y le dice directamente: sí, creo. Ahora, Jesús no le es indiferente el dolor, por si acaso. Porque, queridos amigos, al hablar de esto, yo no quiero a usted, porque no es lo que tengo que hacer, de quererle convencer de que, bueno, usted ya no le tiene miedo a la muerte y bueno, y sale y si alguien se muere y dice: no importa, ya de resucitar con Cristo. No, eso es inhumano, no sentir compasión o dolor. Y Jesús, que es Dios, nos enseña lo mismo. Él no minimiza tampoco el dolor de la muerte. Nosotros observamos esto cuando entra en escena ahora la otra hermana, María. Y venga conmigo, por favor.
en el verso número 28. Dice esto: y fue y llamó a María, la hermana, diciéndole secretamente: el maestro está aquí y te llama. Y cuando ella oyó, se levantó de prisa y vino a Jesús. Verso 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Y los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se habría levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llega donde estaba Jesús, miren esto, le ve, se postra a sus pies y sale nuevamente de sus labios, bueno, como lo que dijo su hermana: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, miren lo que dice la Escritura. Juan lo remarca así: se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 34 dice: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice lo siguiente: Jesús lloró. Ahora, aquí hay tres términos que usa Juan para describir este momento. El término se estremeció en espíritu, el término se conmovió y el término lloró. Y esto es increíble porque la palabra estremecer significa más bien resoplar con ira, con indignidad. ¿Por qué Jesús tendría ese sentimiento en ese momento? Porque Jesús usan este término cuando uno observa a un caballo hacer es la forma en la que uno reacciona ante una injusticia, ante algo que porque estaba viendo cómo el poder de la muerte golpeaba tan duro al corazón del hombre. Cómo ese dominio de la muerte sobre el hombre causaba este dolor. Pero ojo, esto no quedaría así. Y hay otra palabra que usa y es la palabra conmover. Se conmueve Jesús. Y esto es increíble porque habla de un dolor emocional que es intenso. A Jesús no le es desconocido entonces el dolor que en este sentido está viviendo María y que Marta previamente se lo había expresado. Y llega al punto, un punto alto, que llega a escribir Juan, que Jesús lloró. El lloro de Jesús no es un lloro desconsolado, más bien es un lloro controlado, un lloro que muestra empatía, amor y compasión. Años atrás tuve que estar en un sepelio donde muere una jovencita y otro pastor iba a oficiar como que el servicio. El padre de esta joven también asistía a la iglesia, otra iglesia. Cuando este pastor viene y visita a su oveja, al padre de la que había fallecido, esa imagen nunca se me olvida, porque este pastor no la conocía tanto a la jovencita, pero sí en este caso al padre de la joven. Él viene, le abraza, se acerca, mira el lugar y simplemente el pastor empieza a llorar. No un lloro descontrolado, pero un lloro como: estoy llorando contigo. Una imagen tan impactante. Porque Jesús aquí sabe lo que va a pasar. Él ya lo viene diciendo. Esto es para la gloria de Dios. Pero sabe que la muerte golpea duramente, subyuga al ser humano, le quita, le roba la esperanza. Por eso Jesús, la Biblia muestra que se estremece. Es esta como indignación por el poder del pecado que está mirando lo que causa en el hombre. Pero asimismo se conmueve y llega al punto de llorar junto a ellos. Y es que aquí viene algo interesante. Los griegos tenían un pensamiento que Dios era totalmente apático a cualquier dolor humano.
un Dios sin sentimientos. Literalmente es lo que ellos pensaban. Pensaban que Dios era inhábil de sentir emoción y que Dios estaba aislado de lo que significa tener compasión. Pero queridos amigos, ese no es nuestro Dios. Ese no es Jesucristo. De hecho, si nosotros observamos el segundo capítulo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 3 y 4, es donde Pablo justamente muestra que Dios es Padre de toda misericordia y es el Dios de toda consolación. No solamente ahí, sino que el mismo Isaías describe a sí mismo al Señor como yo soy vuestro consolador ante el dolor de Israel. Pero yo quisiera que usted venga al Salmo 94, versículo número 19. Salmo 94. Y en el Salmo 94, versículo número 19, vamos a leer juntos lo siguiente. Mire esto. Desde el verso 18, un poquito de contexto. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, qué hermoso esto, tus consolaciones alegraban mi alma. Wow. ¿Alguna vez usted ha llegado a tener ese sentimiento de no poder dormir, de angustia, de dolor? El salmista lo expresa, pero eran las consolaciones de Dios lo que alegraban su alma, su espíritu. Y no así diferente con nosotros, es exactamente igual. Jesús no se muestra aquí alguien como que minimiza el dolor. Inclusive la palabra, y me alegro que ustedes estuvieran aquí conmigo para que crean. Jesús no está diciendo no hay que no tener dolor. Va a haber dolor, pero en medio del dolor, Jesucristo trae una luz que debe marcar nuestra existencia. Un ancla que lleva un peso. Que Él es la resurrección, porque Él es la vida. Él no está minimizando el dolor, sino todo lo contrario. Jesús está mostrando y Juan está demostrando que el Maestro, que Dios mismo, ha sentido compasión, ha sentido empatía, ha sentido amor cuando alguien ha partido. No quiere decir esto que no haya esperanza, todo lo contrario. Aunque duela, hay esperanza. Jesús conoce el dolor que la muerte causa sobre el hombre. Pero Él trae aquella esperanza. Y si nosotros revisamos, justamente, regresemos a Juan, por favor. Juan no solamente se queda con eso para que el corazón de sus discípulos, los que reciben esta carta, para nosotros en nuestro tiempo, no deja inconcluso el detalle, sino que Jesús muestra algo. Es como el primer golpe a la muerte. Miren esto, en el verso 39, este relato es hermoso. Jesús dice, quiten la piedra. Vuelve Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya porque es de 4 días. Y Jesús nuevamente le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dicen, miren esta preciosa comunión entre el Hijo y el Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero te lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia nos enseña que el que había muerto salió
atadas las manos, los pies en la venda, el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Queridos amigos, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Está glorificando su nombre, el nombre del Padre, y mostrando una verdad que Él había dicho, que Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que creía en Él no morirá eternamente. Pero días más atrasito, justamente en el capítulo 10 de Juan, Él había dicho que las ovejas puestas en su mano jamás serían arrebatadas de Él. Y que Él les daría, ¿qué cosa? La vida. ¿Qué imagen más poderosa? Porque los discípulos están observando que Jesús es la verdad. Que realmente están delante de aquel que es la resurrección y la vida eterna. Me encanta esta imagen como un primer golpe hacia la muerte. Sobre lo que la muerte tenía este dominio y potestad sobre los hombres. Jesús está declarando algo. Pero no solamente que Jesús iría y soltaría un golpe, sino que enfrentaría cara a cara a sí mismo la muerte. La angustia que trae, el dolor que trae la muerte, Él sabría lo que vendría. Por eso es que luego a Él mismo le toca enfrentar este camino, donde no fue fácil, porque en medio de todo este camino la tentación de dejar eso estaba ahí latente. Aquellos golpes que fueron recibidos en su propio cuerpo, aquella corona puesta sobre su cabeza, aquellas burlas de aquellos que dijeron, salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero Jesús no iba a renunciar. Jesús iba a atravesar y hallar victoria sobre la muerte, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y tenga esperanza. Y pueda caminar un tiempo aquí en la tierra sin ningún temor. Porque nuestra vida está en la mano de nuestro Dios. Esta palabra es para todo aquel que tal vez siente angustia en su corazón para el día de su muerte. Las palabras son, no tenga temor, porque si ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Usted es oveja de prado de Dios y su vida se mantiene en el lugar, en las manos más seguras que pueden existir. En las manos de Jesús. Y si en algún momento la muerte llega a tocar su vida, no hay por qué temer. Porque todo aquel que ha creído en Él no muere eternamente, sino que vive. Jesús no solamente que golpeó la muerte, venció a la muerte. Yo quisiera que usted lea conmigo el libro de Hebreos capítulo número 2. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, la palabra de Dios dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús ha destruido ese imperio de muerte. Jesús no solamente que dice eso, sino mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 1. En Apocalipsis capítulo número 1, cuando habla con Juan en los versos 17 y 18, dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad sobre muerte y vida están en Cristo. Pero no solamente que llegó a decir eso, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos afirma lo siguiente, dice la Escritura. Verso número
8 y 9. Porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más sobre Él. Pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Corintios lo explica de manera increíble. Yo quiero solamente citar 3 versículos. Acompáñenme, por favor. En 1 Corintios 15, versículos 54 al 57. Dice la palabra de Dios: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, podemos caminar tranquilos. Y no lo digo solamente por decirlo, sino porque este enemigo, la muerte, ha sido derrotado. Porque la muerte tiene esto de traer desesperanza, dolor y detiene. Pero si estamos en Cristo, si creemos en Cristo, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere eternamente. Mi pregunta hacia usted en este día, al haber observado todo esto, el testimonio de la Escritura, la pregunta es la misma: ¿cree usted esto? Yo le invito, le animo, le exhorto a creer. Si usted es un creyente, no deje que nada le detenga. Miren, el tema de la muerte puede causar aún depresión en el creyente por el temor que embarga este pensamiento. Pero cuando nuestra mirada está bien puesta en aquel que es la resurrección y la vida, como creyentes no nos detenemos, sino que perseveramos. Pero ¿qué hay de aquellos que tal vez hoy nos visitan por primera vez y no han gozado aún de esta esperanza? Y vienen con ese mismo pensamiento y temor. Este llamado a creer también hoy es para usted. Puede gozar de paz, puede gozar de reconciliación, puede gozar de caminar tranquilo. Primero, porque sus pecados han sido perdonados en la cruz. Pero puede caminar tranquilo, porque ni aún la misma muerte jamás le separará de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Más bien, en Dios mismo estará presente. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.